y caballeros, como ya se anunció, se ha convocado hoy para la asamblea de número 42, en la que se va a incorporar como miembro de número el capitán de fragata y doctor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo. Comenzará esta asamblea con las palabras de bienvenida a cargo del general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muchas gracias. Señor general de brigada, don Germán Hamann Carrillo, decano del Comité de Número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Distinguidos miembros de número de nuestra institución. Estimados invitados a esta asamblea de número. Para quien les habla, constituye un honor darle la más cordial bienvenida a este evento de asamblea de número. Para poder presentar algunas imágenes, por favor. Ok, vamos a hablar sobre un tema complejo, que es el tema de los españoles que se quedaron y que eventualmente se sumaron a la causa de la independencia. Y en particular el caso del almirante José Pascual de Rivera. La Pampa y la Quima, ¿no? 9 de diciembre de 1824, 8 de la mañana, el mariscal Juan Antonio Monet, jefe de una de las divisiones del ejército realista, propuso al general José María Córdoba, al mando de la segunda división de Colombia, cito, que habiendo en el campo español varios jefes y oficiales que tenían hermanos, parientes y amigos en el republicano, deseaba saber si podían verse antes de la batalla. Cierro la cita. Córdoba consulta esto con el general Antonio José de Sucre, se acepta el pedido y uno de los participantes de la gesta señala, fuimos más de 50, especialmente peruanos, dejamos las espadas en nuestra línea y nos reunimos en el campo neutro. Ahí estaban Monet y unos 40 jefes y oficiales. Cierro la cita. Al menos tres parejas de hermanos se reunieron en esa ocasión. Los españoles Tur y Berrueta, los altoperuanos Blanco Soto y los tarapaqueños Castilla y Marquesada. Madre Antonio López, este combatiente y testigo de la batalla, en sus memorias, da el testimonio del encuentro de las dos primeras parejas de hermanos, y no hay un testimonio sobre el encuentro entre Ramón Castilla y su hermano Leandro, pero evidentemente debió haber sido emotivo. Así como en el ejército realista hubo muchos americanos, en el ejército de Sucre hubo al menos 16 oficiales peninsulares. Cito, que aunque nacidos españoles europeos, no se tenían en menos por sostener con sus hermanos de América la libertad y la dignidad humanas. El ejército independentista está constituido por unidades colombianas y peruanas, aunque muchos de los integrantes de las primeras eran reemplazos locales. No faltaban argentinos, chilenos y británicos entre ellos. Y, como ya dijimos, también algunos peninsulares. Las fuerzas realistas estaban conformadas por 14 batallones de infantería, 7 de los cuales eran peninsulares de origen, pero integrados en su gran mayoría por reemplazos locales. Los otros 7 batallones habían sido formados en el Virreinato y en ellos era escasísima la presencia de peninsulares. Lo mismo sucedía con la caballería, donde 8 escuadrones eran de origen local y los otros 6 que la conformaban eran peninsulares, pero con una mayoría de americanos en sus filas. No sabemos exactamente cuántos españoles combatieron en Ayacucho. Puede estimarse en torno a 1 millar. Después de la derrota de Ayacucho retornaron a España 387 oficiales y 364 soldados, un gran total de 751 hombres, entre los cuales hubo algunos americanos. Se quedaron en el Perú, en el Alto Perú e incluso en Salta, un total de 526 oficiales y 986 soldados, mientras que 3.000 soldados fueron incorporados al ejército peruano
Alguien está con el micro abierto, por favor. Y 3.075 fueron incorporados a las divisiones colombianas. La batalla de Ayacucho no fue en sí una lucha entre americanos y españoles, sino entre quienes sostenían la monarquía y quienes aspiraban a establecer un gobierno independiente, encontrándose entre ellos parientes y amigos. Fue el punto cenital de nuestra larga lucha por la independencia, en la que peninsulares y americanos de todos los grupos sociales y étnicos debieron optar por mantenerse fieles a España o apostar por la construcción de un nuevo Estado. El tema de la identidad peruana ha sido discutida ardorosamente y de manera prolongada por diversos académicos, con posturas que van pues desde defender una existencia milenaria de dicha identidad hasta los que plantean que esa identidad no existe. Este debate evidentemente no ha concluido, pues todo proceso de construcción de identidad demanda un esfuerzo permanente para mantener una idea integradora sobre la diversidad cultural que toda sociedad encierra. El sentimiento de peruanidad no ha sido pues algo natural entre los nacidos en los linderos del actual territorio nacional. Se ha argumentado que los primeros peruanos propiamente dicho fueron los encomenderos que se rebelaron con Gonzalo Pizarro. Sin embargo, este tipo de aseveraciones no hace más que resaltar lo frágil que resulta tratar el tema de identidades en forma fragmentaria, sobre todo en países complejos, étnica y culturalmente como el nuestro. También se ha dicho que la peruanidad reside de manera exclusiva y excluyente en las masas indígenas, pese a que estas solas comenzaron a cobrar conciencia de que formaban parte de una misma nación en el siglo XVII, y esto como efecto directo de la política colonial. Por otro lado, durante la última parte del siglo XVIII hay un giro importante en la toma de conciencia nacional. Es la Ilustración impulsada por el virrey Gil de Taboada la que va a alentar este proceso y que se va a traducir en la sociedad amantes del país y en sus reuniones y en las publicaciones que aparecen en el Mercurio peruano. Todo esto pues va a ir generando un proceso de fermentación de la idea de nación, como bien señala Pacheco Vélez, ¿no? La identidad nacional es la conciencia de lo semejante, similar y afín que anima a una comunidad humana que ha llegado a una fase de unificación representada por una cierta estructura política sentada en un territorio coherente y de la común participación en unos valores culturales recibidos, recreados y enriquecidos a lo largo de una historia también solidaria. Claro, la emancipación fue el lógico resultado de este proceso. El proceso de emancipación se desencadena en realidad a raíz de los incidentes de Bayona en 1808. La guerra de independencia avanzó rápida e incontenible en diversos puntos del continente, siendo resistida con firmeza por el virreinato peruano. Durante años, primero el virrey Abascal y luego Pezuela lograron reconquistar Chile, reprimir los levantamientos de Quito y los esfuerzos de Buenos Aires por controlar el Alto Perú. Finalmente, luego que Chile lograra recuperar su independencia y arrebatarle el control del mar a las fuerzas realistas basadas en el Callao, la guerra llegó a las costas de nuestro país. En ese lapso, el Perú fue escenario de algunos brotes conspiratorios y rebeliones que denotaban que el momento de independizarnos estaba cercano. Sin embargo, voluntaria o involuntariamente, la gran mayoría del país aún respaldaba el sistema imperante. Esta situación varió con la presencia de las corrientes libertadoras del sur y del norte, llevando a que tantos criollos como peninsulares optaran por identificarse a sí mismos con la nación española en un sentido lato o con la nación peruana. Sería simplista señalar que las decisiones entonces adoptadas obedecieron exclusivamente a sentimientos altruistas. Con seguridad hubo quienes así lo pensaron, pero es igualmente cierto que hubo quienes veían en la independencia una manera de obtener algún tipo de ventaja. A diferencia de lo que sucedía en otras partes de Sudamérica, en el Perú la población peninsular era relativamente numerosa. Y si bien no hay cifras exactas,
Pasoldán señala que cuando el Ejército Libertador llegó a Pisco, existían en Lima más de 10.000 españoles. Difícil, pero bueno, es lo que propone. Y que en julio de 1822 no llegaban a 600. Muchos habían acompañado al virrey La Serna cuando éste abandonó la capital para dirigirse al Cusco. Otros, considerados peligrosos por el poderoso ministro Monteagudo, habían sido expulsados del país, al no naturalizarse ni sacar carta de ciudadanía. Ciertamente algunos de ellos debían estar en contacto con los realistas, siendo aún numerosos en septiembre de 1821, pues cuando las fuerzas de Canterac se aproximaron a la ciudad para dirigirse al Callao, 2.000 españoles fueron confinados en el convento de la Merced. En este PowerPoint hay algunos gráficos, algunas cifras, porcentajes de población que pueden ayudarnos a entender esta diversidad. Entre octubre y diciembre de 1821 obtuvieron carta de naturalización 138 españoles. Graduado. El capitán de navío Soroa era comandante de una de las fragatas, la fragata Venganza, desde el año 19, hasta la entrega de esta nave en Guayaquil en el año 22. Se incorporó al servicio naval peruano como capitán de navío en marzo de ese año. El caso de Pascual Vivero, que es el personaje central, es quizá el más interesante, ¿no? Pascual Vivero nace en Sevilla el 21 de mayo de 1762, en el seno de una familia con fuertes vinculaciones marítimas y navales. Ingresó a la Real Compañía de Guardiamarines, he olvidado del PowerPoint, disculpen. Ingresó a la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz con 15 años de edad, y en octubre de 1778 fue embarcado en el navío Santiago la América, en el que llegó al Callao. Llegó al Callao en abril del año 79. Este buque formaba parte de una escuadra en el contexto de la guerra que España sostiene contra Gran Bretaña en apoyo de la independencia de Estados Unidos. Se destina una escuadra acá, formada por varios navíos, al mando del brigadier Antonio Bacaro, que va a permanecer estacionada en esta zona y sobre todo en Talcahuano durante 3 años. Vivero, en el mismo buque, en el Santiago de la América, va a retornar finalmente a España en 1786, ya como alférez de navío, y tras servir algún tiempo en el Arsenal de Cádiz, fue nombrado ayudante del mayor general de la Armada. En septiembre del año 88 se embarcó en el paquebote Santa Casilda, que es uno de los buques, son 2 buques que participan en una expedición para completar el levantamiento del estrecho de Magallanes al mando del capitán de navío Antonio de Córdoba. A su regreso va a ser destinado a la fragata Soledad, que sirve en la defensa de Ceuta contra los ataques del sultán marroquí. Y en ese esfuerzo va a tomar parte también en el ataque a Tánger el 24 de agosto de 1791. En febrero del año 93 se le va a destinar a un navío, al Astuto, en el momento en que España se prepara a combatir a la Francia revolucionaria. Y en junio se le va a dar el mando de este bergantín, el bergantín peruano, que ven acá, que junto con otro bergantín, el limeño, han sido mandados construir en Cartagena por el virreinato. En realidad mandamos construir 4, nos entregaron 2, bueno, cosas de la vida. Y al mando de esta nave va a zarpar en septiembre a Tolón. Tolón es un puerto que se ha levantado contra los revolucionarios y con apoyo británico y español se defiende de los ataques de las fuerzas de la Francia revolucionaria. Y al retornar, al salir de este puerto, este buque va a ser impactado por algunas piezas de cañón que un joven comandante artillero, el capitán Napoleón Bonaparte, había colocado en el Morro del Este. Tras cumplir algunas comisiones, en agosto del 94 los 2 bergantines zarparon de Cádiz hacia el Callao, arriban en febrero del siguiente año, y ambas naves quedan a órdenes del capitán de navío Joaquín de Molina, comandante de la fragata Santa Rosalía. Vivero va a cumplir varias comisiones, va a asumir el mando del apostadero del Callao cuando se va
Molina con la Santa Rosalía, y luego va a pasar a Talcahuano, donde se une a la escuadra del almirante, del brigadier Ignacio María de Ala. Este es un gráfico, representa lo que era el Callao. Acá está la Barracas del Rey perteneciente a la Marina, que corresponde básicamente a lo que hoy día es la zona del centro naval del Callao. Y, en fin, los baluartes, el castillo de Rey Felipe, el fuerte San Miguel, las baterías de San Rafael. Nos da una idea, esto fue hecho en 1801, ¿no? Nos da una idea de lo que fue. Pascual de Vivero va a permanecer al mando del Bergantín peruano hasta 1800, ¿no? Durante varios años. Después de eso, en ese contexto, en abril de 1797, va a capturar a una fragata británica en el contexto de la guerra que España sostiene contra Gran Bretaña, en el marco de la primera coalición contra la Francia revolucionaria. En noviembre de 1800 sale hacia Panamá junto con la fragata Santa Leocadia, y esta fragata encalla en la punta de Santa Elena, Ecuador, con lo cual el peruano y Vivero tienen que permanecer en la zona apoyando las labores de rescate antes de continuar su viaje hacia Panamá. Cuando regresa de Panamá, está al mando del apostadero el brigadier Tomás de Ugarte. Acá ha habido un cambio importante porque los mandos hasta esa fecha eran simplemente del comandante más antiguo presente. A partir de ese momento hay un comandante en tierra, es Tomás de Ugarte. Vivero va a haber ascendido a capitán de fragata en octubre del año 2 y va a volver a asumir el mando del apostadero en enero de 1804. Este documento que ve acá, por ejemplo, es un nombramiento que hace Vivero de un tercer piloto, Ventura Alsina. Y acá lo que encontré, y me había olvidado de colocarlo en el libro, es el escudo de Pascual de Vivero. Y lo dice acá, ¿no? Firmado de mi mano, sellado con el de mis armas, y esto es lo que tenemos. Ya les comenté esto. Bueno, ejerce el mando del apostadero durante varios años. En mayo de 1809, o sea, son 5 años que está al frente del apostadero, entrega el mando al nuevo titular, el brigadier Joaquín de Molina. Va a tener algunos problemas con Molina, pero Molina finalmente es nombrado gobernador de Guayaquil, con lo cual Vivero vuelve a asumir el mando del apostadero. En octubre de 1810, y lo va a ejercer hasta septiembre de 1816. O sea, en la práctica él ejerce 5 veces el mando del apostadero del Callao. Es el que más largo tiempo lo ha tenido a su cargo. Asciende a capitán de navío en mayo del año 11, y finalmente es relevado en este cargo por el brigadier Antonio Vaccaro en octubre del año 16. Y es nombrado gobernador interino de Chuquisaca, en el Alto Perú. El Alto Perú está convulsionado desde el año 1810 por estos intentos de la Junta de Buenos Aires de incorporar esos territorios bajo su control. Hay un ejército, primero bajo el general Goyeneche, un ejército peruano que, digamos, actúa en el Alto Perú. A Goyeneche lo va a reemplazar Pezuela, a Pezuela lo va a reemplazar Lacerda. Y ahí hay una lucha más o menos permanente. En este contexto, él en enero del año 17 asume el mando de Chuquisaca y va a lograr rechazar el ataque que lleva a cabo el 25 de mayo de ese año las fuerzas al mando de Gregorio Araoz de la Madrid. Y es reemplazado en abril del siguiente año por el brigadier Rafael Maroto. La acción de la defensa de Chuquisaca es altamente considerada por Pezuela, quien propone el ascenso de
Vivero al grado de brigadier. Este ascenso, Vivero es relevado pues, en abril del año 18 y llega a Lima en julio de ese año. En la capital va a permanecer hasta abril del año 20, cuando es nombrado gobernador interino de Guayaquil, cargo que asume en mayo. Poco tiempo va a durar en este cargo porque el 9 de octubre la población y la guarnición de Guayaquil, fundamentalmente un batallón peruano, un batallón cusqueño, se levantan a favor de la independencia y Vivero y otras autoridades locales son capturados y enviados a Guayaquil de la época, enviados al Perú en una embarcación, una goleta Alcance, a cargo de José Villamil, uno de los líderes del levantamiento de Guayaquil. Villamil escribe sus memorias y en sus memorias refiere algunas cosas sobre Vivero, ¿no? Sobre el tema de que no podía tomar unas acciones decididas porque dice, bueno, toda su familia era peruana y necesariamente insurgente. No podía proceder sin poner a sus hijos en peligro. En fin, hay más citas, evidentemente, sobre esto, pero yo he rescatado algunas noticias que da él. Dice que en el viaje de Guayaquil al Callao, Vivero compuso algunos versos marineros y le obsequió un anteojo que lo había acompañado durante muchos años. Yo no he podido encontrar rastros de estos versos, pero bueno, no pierdo la esperanza de que alguien tenga mejor suerte que yo. El anteojo que le regaló, o sea, el telescopio que le regala a Villamil, lo perdió. Villamil es el que inicia el poblamiento de las Galápagos, o lo pierde en las Galápagos porque se lo robaron uno de los colonos. Y quizá esta vena poética de Vivero inspirara a su nieto José Domingo de Vivero, quien publicó algunos versos en varios periódicos limeños bajo el seudónimo de Isnardo. Lo cierto es que el 5 de noviembre los prisioneros fueron entregados a San Martín, que por entonces estaba en Ancón, y 2 días más tarde enviados al Callao para ser canjeados por algunos oficiales del Ejército Libertador. Vivero llegó al Callao literalmente con una mano delante y otra atrás. Se había endeudado para ir a Guayaquil, tenía ya una familia numerosa, y pidió y obtuvo del virrey que se le pagara el sueldo de octubre, y este Pezuela, que lo tiene en alta consideración, en realidad le concede esto, a pesar de la opinión contraria del Tribunal de Cuentas. Luego que Pezuela fuese depuesto por la Serna, en enero del año 21, y en julio, principios de julio, cuando se retira con sus fuerzas, Vivero permanece en la ciudad. Es probable que, como otros peninsulares, optara por refugiarse en el Callao, plaza que se mantuvo en poder realista hasta septiembre de ese año. Lo concreto es que en el año 21, ya con 7 hijos, había sido muy difícil para un Vivero sin empleo. Fue por ello que en enero siguiente recurrió a San Martín en busca de una colocación, logrando ser nombrado el 16 de ese mes contador supernumerario del Tribunal de Cuentas con 100 pesos mensuales. Ese mismo mes, por disposición del protector, se le emitió carta de ciudadano y en marzo se naturalizó peruano. Este es el libro de registro de cartas de ciudadanía. Acá figura José Pascual de Vivero con la anotación al fiado. Y esto es el pedido que él hace para ser nombrado contador. Durante 6 meses cumplió estas labores, y hasta que el 20 de octubre la Suprema Junta Gubernativa, que había asumido el gobierno luego de San Martín, se retiró del país, lo designó comandante general de Marina. Nombramiento, como pueden leer ahí, al que se prestó con mayor complacencia, pero exigiendo que solo se considerase el grado de capitán de navío, con el objeto, decía, de evitar resentimientos entre los jefes oficiales y de ahorrar gasto salario nacional, cuyos intereses defendía con esmero y escrupulosidad. La joven Armada Nacional contaba en esencia con la misma organización
que había tenido el apostadero naval español. Vale decir, instalaciones en tierra, están graficadas acá, la Comisaría de Marina, la Escuela Central de Marina, la Capitanía de Puerto del Callao, la Comandancia General de la Escuadra. El mando de la Armada había sido asumido tempranamente en el año 21 por Guise, duró pocos meses, a él lo reemplazó el general de la Cruz, un general chileno, como comandante general de Marina, hasta que en octubre Vivero asume este cargo y lo va a ejercer hasta el año 33. A lo largo de 11 años, él es el gran organizador de la Armada, ¿no? Las labores que va a tener a su cargo, en esencia, son las mismas que ha ejercido al mando del apostadero del Callao. El problema, por supuesto, que había es que ahora el Estado peruano era un Estado en formación, un Estado complejo, con enormes carencias, pero lo cierto del caso es que en ese proceso va a tener, pues, varios colaboradores y algunas diferencias, ¿no? Particularmente con el almirante Guise. Guise era 18 años menor que Vivero. Vivero evidentemente tenía mucha más experiencia acumulada y había tenido el mando efectivo del apostadero durante más de una década, ¿no? Ambos tenían acceso directo al ministro de Guerra y Marina y al ministro de Hacienda en temas referidos a los asuntos económicos. En fin, era un tema complejo, tenía dos escuelas distintas, y evidentemente formado en la Armada Británica, no tenía las mismas ideas en cuanto a la forma como debían, a la manera como debían formarse la oficialidad y el personal. Vivero, más bien de una escuela diferente, al final va a lograr imponerse. Ambos logran, digamos, aliviar sus diferencias y sentar las bases para constituir la Armada peruana como una institución sólida y perdurable. Pero no faltaron los problemas, ¿no? El 4 de febrero del año 24, la guarnición del Callao se levanta y entrega la plaza al coronel José María Casariego, que hasta ese momento era un prisionero. Vivero y otros 104 oficiales son apresados. Hay una división al mando de Monet, que baja de la sierra y ocupa la capital, habiéndose retirado las fuerzas peruanas y colombianas para reorganizarse en el norte del país. Tentado inicialmente para retornar al servicio español, se negó a ello, siendo enviado a la prisión de la isla de Esteves, en Puno. En dicha marcha, tuvo un gesto de gallardía cuando exigió ser considerados entre los que deberían ser diezmados por la fuga de 2 oficiales patriotas en San Mateo. El 4 de enero de 1825, después de Ayacucho, Vivero retomó su cargo como comandante general de Marina. Cargo que ejerció desde Chorrillos, pues esta es la isla de Esteves, dicho sea de paso, ahora hay un hotel impresionante ahí, pero aún existe el monolito que se levantó en 1860 y tantos en homenaje a los presos, a los prisioneros de Esteves. Va a regresar, va a ejercer estas funciones desde Chorrillos. El Callao está ocupado hasta enero del año 26, y tras la capitulación de Chorrillos va a retomar las instalaciones que la Armada tenía en el Callao, debiendo llevar a cabo diversos esfuerzos para ponerlas en buen orden en circunstancias en que, concluida la Guerra de Independencia, se recortaba de manera significativa el presupuesto asignado a la Armada. Los esfuerzos de Vivero por cumplir sus funciones no dejaron de ser apreciados por el Consejo de Gobierno, que el 20 de abril del año 25 lo ascendió a contraalmirante. Cito: como una manifestación del alto concepto que merece su heroica constancia, celo y servicios por nuestra sagrada causa, y como una señal de la consideración a que Vuestra Señoría es acreedor por las sublimes virtudes cívicas que le adornan. A partir de ese año, el país pasó por varios momentos de inestabilidad política que afectaron el funcionamiento de nuestras embrionarias instituciones, entre ellas la Armada.
llevando al amotinamiento de 2 naves, mientras que en el campo internacional sostuvimos una guerra con Colombia, intervenimos militarmente en Bolivia y debimos pasar por la vergonzosa situación de ver uno de nuestros buques, la corbeta Libertad, detenida por el escuadrón naval chileno. A todo ello debía atender Vivero, procurando obtener lo indispensable para el mantenimiento de operaciones de nuestras naves, sin descuidar lo referente al funcionamiento de las instalaciones terrestres y al fomento de la Marina Mercante Nacional. Durante la guerra con Colombia, Vivero apoyó con toda tenacidad las operaciones de la escuadra, atendiendo sus necesidades, y una vez ocupada Guayaquil, despachando fuerzas y medios para sostener el puerto hasta junio del año 29, cuando se devolvió a Colombia. Como ya se ha señalado, Vivero tenía problemas de salud al menos desde 1800, y obviamente el paso de los años no habían hecho más que agravarlos. Consciente de ello, lo había manifestado al momento mismo de asumir la comandancia general de Marina en 1822, señalando poco después que se encontraba imposibilitado ya de montar a caballo. En 1832, con 71 años encima, se sentía cansado y con una fuerte frustración por la poca atención que recibía la Armada. Por ello, pidió ser relevado, pero el presidente Agustín Gamarra, lejos de aceptar el pedido, lo ascendió a vicealmirante el 15 de marzo del año 33. Si bien se sintió honrado por tal distinción, insistió en su pedido, logrando que el 18 de junio se le nombrase vocal de la Suprema Corte Marcial, juramentando ese cargo el 27 de ese mes. Dejaba así la comandancia general de Marina, que había ejercido durante más de una década, entregando el cargo de manera interina al capitán del navío Joaquín Soroa, español, mientras llegaba el titular, el de igual grado, Carlos García del Postigo, Chile. Pocos días después de testar, el 3 de enero de 1834, la guarnición de Lima, encabezada por el general Pedro Bermúdez, se levantó contra el presidente Luis José de Orbegoso. Ante esto, Orbegoso y su gobierno se refugiaron en los castillos del Callao, mientras que en Lima la población reaccionó violentamente contra los golpistas, obligando a Bermúdez y sus fuerzas a abandonar la ciudad. Esto dio pie a que se produjeran numerosos disturbios y el saqueo generalizado de las abandonadas instalaciones militares, entre ellas el local del Colegio Militar, perdiéndose de esa manera valioso material científico y cartográfico de la antigua Academia Real de Náutica de Lima. Sobre esto, hay 2 anónimos, biógrafos tempranos, que escriben la necrología de Vivero. Uno de ellos señala: amigo constante del orden público y de la subordinación militar, siempre miró con horror, desaprobó y condenó esta clase de azonadas. Pero los escándalos y las infamias cometidas en esta última le hicieron prorrumpir más de una vez en sus últimas horas. Es mejor morir que ver esto, que ser testigo del embellecimiento de la patria. No he encontrado más información sobre Vivero luego de los mencionados desórdenes, pero a tenor de lo señalado debieron afectarlo mucho. Lo cierto es que el 14 de marzo del 34 falleció en su domicilio. Su situación económica no era buena, al extremo que se le tuvo que dar un nicho por cuenta del convento de la Merced. Aunque no tengo datos confirmatorios, además de la familia, debieron asistir a despedirlo numerosos compañeros de armas. Revisada de esta manera la trayectoria vital de Vivero, retornemos a la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Qué motivó que un brigadier de la Real Armada optara por el Perú como patria? Al menos desde 1799 había formado familia con Luisa Morales Vergara, que por tener algún grado de ascendencia africana, su relación fue calificada por otros oficiales de Marina como inmoral, por su, cito, roce poco decente y demasiado inmediato con gentes de color, y que se le negara repetidas veces la autorización para contraer matrimonio. Lo cierto es que tuvo que esperar hasta el 15 de enero de 1824 para finalmente poder casarse en la Catedral de Lima. Lejos estaba Vivero de saber que pocos días más tarde sería apresado por los realistas. Entre 1799 y 1814, los esposos Viveros tuvieron 5 hijos varones y 3 mujeres, a los que se sumó otro varón nacido en 1819, que tuvo con Micaela Muñoz.
2 de sus hijos fallecieron a temprana edad, 2 sirvieron en el cuerpo político de la Armada y otros 2 lo hicieron en el ejército. La breve revisión que hemos hecho de algunos casos en que peninsulares optaron por permanecer en el Perú durante el proceso de independencia permite tener una idea de las variadas motivaciones que tuvieron. La vida de José Pascual de Vivero transcurrió en un periodo complejo de la historia española y peruana, en el que, tras largos años de servir realmente la corona, tanto en la Real Armada como en los diversos cargos que ocupó a principios del siglo XIX, optó por servir con igual lealtad al Estado peruano. Creo que queda claro que las razones que tuvo para ello fueron los lazos familiares que formó entre nosotros, que lo llevaron a sobrellevar la discriminación racial de que, con toda seguridad, fue víctima su esposa. Ella y sus numerosos hijos lo anclaron en el Perú, dedicando su larga experiencia naval a organizar nuestra incipiente armada y a sobreponerse a numerosas dificultades políticas, económicas y personales. Su caso ilustra con cabalidad varios otros similares ocurridos durante el complejo proceso de la independencia. La patria se estaba formando y en esa forja no fueron pocos los que debieron enfrentar el dilema entre escoger seguir siendo españoles o tomar como propia la nación con la que se sentían identificados. Cierro este discurso de incorporación con una breve anotación de Bolívar. El coronel Vivero, comandante general de Marina, está conmigo en esta capital, habiendo preferido nuestro servicio al de los españoles. Tanto ha sido apreciado por nosotros como ultrajado de su pueblo. Muchas gracias. General Hamann, corresponde ahora que usted dé inicio al debate entre los asistentes que han estado, los numerarios que han estado presentes de manera virtual a esta conferencia que se acaba de escuchar. Hemos escuchado una exposición con numerosos aportes históricos sumamente detallados, muy poco conocidos en la historia de nuestra patria, el almirante de Vivero, que no hace otra cosa que resaltar el apoyo que hizo a la gesta libertaria de nuestra patria, a la conducción de la Marina inicialmente, y a muchos aspectos de carácter militar, siempre con entrega y con sacrificio. Razón por la cual pongo a disposición del auditorio que se sirva manifestar su opinión con respecto a la citada conferencia que nos ha brindado el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Con su permiso, mi general, a usted y a los distinguidos miembros de Números e invitados. En mi opinión, mi general, deseo expresar una felicitación al señor capitán de fragata y doctor Jorge Ortiz Sotelo por el trabajo de investigación presentado, en el cual nos ha hecho una pormenorizada investigación en relación al caso del vicealmirante José Pascual de Vivero, y nos ha llevado al contexto histórico en el cual se desarrolló la vida y el legado de Pascual de Vivero. Hemos apreciado de que efectivamente estuvo en ese proceso de la independencia, pero que le cupo estar en los dos frentes. Primero en el frente realista, donde adquirió una experiencia sumamente valiosa, y le llegó el momento
varios momentos de tomar las decisiones, como dice muy bien el título de la conferencia, difíciles decisiones, y se enfrentó a esos dilemas, en los cuales vimos que más de una vez decidió por la causa peruana, por la causa de la independencia, por muchos motivos y en particular, como se han referido, la familia, y a ello el arraigo que ya había tenido el almirante Pascual de Vivero. Esta investigación rescata el valor histórico que ha tenido este personaje, gran personaje de la Marina de Guerra del Perú, no solamente en aquel aspecto de las difíciles decisiones, sino también en esos largos 10 años que he tenido al frente de la Marina de Guerra del Perú, en los cuales pues la contribución ha sido fundamental gracias a la experiencia con la cual llegó a este contexto de la independencia. Y fue primeramente, como hemos apreciado, designado como comandante general de la Marina por el naciente Estado peruano, a cargo, en ese entonces, de la Junta Gubernativa del Perú. Y así se mantuvo hasta la primera década republicana. Considero, mi general, que por todas estos aspectos históricos tratados y debidamente fundamentados, con mucha holgura doy mi voto de aprobación para la incorporación como miembro de número y muy distinguido de nuestro ponente, el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Vamos a continuar con la entrega del diploma correspondiente, para lo cual paso a compartir pantalla. A continuación, voy a proceder a entregar el diploma correspondiente que lo acredita como miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Nuestra institución tiene la complacencia de recibir y entregar el presente diploma que lo acredita como miembro de número al señor capitán de fragata y doctor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo, con el cual se le acredita como miembro del número de nuestra institución, estando seguros de que su contribución histórica será muy valioso para los fines institucionales y también para la historia del Perú. Nos congratulamos de incorporarlo a nuestra membresía de número y lo felicitamos nuevamente por el brillante trabajo de investigación que nos ha brindado a todos los presentes, con la seguridad que continuará en esa senda a favor del Perú y de su historia. Felicitaciones y bienvenido. Bueno, me permiten agradecer en realidad todas estas manifestaciones que han tenido para conmigo. Vivero es un personaje que creo que es muy poco conocido y que merecía ser rescatado. El día de mañana voy a presentar una biografía de Vivero en el Centro Naval del Perú. Si están interesados en asistir, estos son los datos, pero quiero agradecer muy afectuosamente a los miembros de número del Centro de Estudios Históricos Militares por esta distinción con la que me honran. Y evidentemente me comprometo a trabajar por impulsar el estudio de nuestra historia desde esta casa de estudios. Muchísimas gracias a todos. Muy amable la asistencia de todos los miembros del número, miembros correspondientes, distinguidos invitados a este evento del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Y los invitamos también para continuar los próximos eventos que vamos a difundir, todos en relación a la historia del Perú, sus personajes y los diferentes procesos de la independencia y otros. Nos honran con su asistencia. Muy grata velada académica.